Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Bueno, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando un poquito sobre el Jueves Santo. Y yo creo que una cosa interesante es darnos cuenta, ¿no? Llamamos Semana Santa a toda esta semana que va desde hoy, lunes, en este caso este 2020, desde el lunes 6 hasta el domingo 12. Esa semana es la que llamamos Semana Santa. Pero en realidad el lunes, martes y miércoles no deja de ser todavía más que una continuación de la Cuaresma, como preparándonos ya, adentrándonos en el pórtico, ¿no?, hacia la fiesta puramente de Semana Santa de la Pascua, que vendría a ser lo que se llama el Triduo Pascual. La palabra triduo hace referencia a 3 días, ¿no? Me parece que hubo un día que lo mencionamos, pero lo voy a mencionar aquí un momento, que cuando decimos triduo, en nuestra mentalidad algo no nos cuadra, porque en nuestra mentalidad contamos los días desde las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente. Pero los judíos no lo contabilizaban así. Para los judíos el día acaba cuando se va el sol. Una vez se pone el sol, pues ya es el día siguiente. Es decir, que si ahora por la tarde ya se fuera el sol, ya sería mañana. No sería... Por eso los días se contabilizan de la siguiente manera. El jueves, que es el primer día, sería desde la tarde del miércoles a la tarde del jueves, ¿no? Pero claro, nosotros empezamos a contar de jueves, viernes, sábado, en nuestra mentalidad. Pero la mentalidad judía sería desde el atardecer del jueves al atardecer del viernes. Eso sería un día. Del atardecer, ¿por qué? Porque Jesús hizo una cena con sus discípulos. Celebró la última cena. Entonces ya al atardecer, anochecer, cuando ya celebró la cena, ahí ya es al día siguiente, ¿no? Vale, entonces, del jueves por la tarde al viernes por la tarde, primer día. Del viernes por la tarde al sábado por la tarde, segundo día. Y sábado por la tarde al domingo, tercer día. Bueno, pues entonces, el Jueves Santo, nosotros celebramos, y yo creo que es muy interesante, ¿no?, caer en la cuenta de un detalle. Celebramos normalmente también una cosa que se llama la misa crismal. Ahora os hablaré de la misa crismal. En muchas diócesis, en vez de hacerse el jueves, lo pasan a otro día, normalmente el martes. ¿Por qué? Porque el jueves ya empiezan los oficios y entonces muchos curas pues lo tienen más difícil para desplazarse a la catedral desde sus pueblos, ¿no?, o desde otros lugares. Entonces muchas veces lo han pasado al martes y así es más fácil, ¿no?, para cuadrar un poquito. Bueno, muy bien. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar del Jueves Santo. Y el Jueves Santo podríamos decir que celebramos por la mañana lo de la misa crismal, que le dedicaremos un momentillo a hablar de eso, y luego celebramos un oficio por día. Esto es muy, muy interesante, cae en la cuenta. El Jueves Santo, el oficio se llama la Cena del Señor, in cena Domini, en latín, la Cena del Señor. El Viernes Santo se celebra la Pasión del Señor y el Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual, ¿vale? Entonces, estas 3 realidades, el Jueves Santo, lo que celebramos es desde el momento en el que Jesús celebra la última cena con sus discípulos, luego le acompañamos en esa hora santa que simboliza un poco el acompañarle en ese tiempo en el Huerto de los Olivos, cuando sus discípulos le dejaron solo, porque se quedaron dormidos, porque no eran muy conscientes de lo que estaba por venir todavía, ¿no? Entonces estaban cansados, pues se quedaron dormidos. Y bueno, hablaremos de eso, ¿no? Y luego el prendimiento, ¿no?, de cuando prenden a Jesús y lo llevan preso, ¿vale? Eso será de lo que hablaremos el jueves. Luego el viernes hablaremos ya de cuando Jesús, una vez preso, lo interrogan, el juicio injusto al que es sometido, cómo lo mandan unos para otros, Herodes para Pilatos, Pilatos para Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilatos, y al final Pilatos se lava las manos y se deja llevar por la masa, por miedo a perder el poder,
y acaban condenándolo a muerte, ¿no? Eso es lo que hablaremos. Por eso la pasión del Señor no es una misa, sino que es acompañar a Jesús en su sufrimiento, ¿vale? Con la adoración de la cruz como momento, digamos, estelar, entre comillas lo estelar. Pero también el Viernes Santo es un día muy idóneo para celebrar un Vía Crucis. De hecho, nosotros, yo os invito, a que lo celebremos en comunión siempre con Roma, con el Papa. Lo vamos a ver por 13TV o por la 2, me parece que lo van a dar. Que otros años el Vía Crucis lo hacían en el Coliseo, pero este año, como no se puede, va a ser allí mismo en la Basílica, ¿no? Bien, eso será el Viernes Santo. Y el sábado es el día en el que se acompaña a María en su dolor por la pérdida de su hijo. Es un día de silencio, es un día de desierto, es un día de reflexión, es un día que a nosotros nos dará pie a hacer un pequeño retiro a las 12 del mediodía sobre un mundo sin Dios, ¿no? Así lo titularé, donde reflexionaremos qué le ocurre al mundo cuando vive sin Dios o de espaldas a Dios, ¿no? Con la muerte de Dios, digamos así. Entonces, hasta que por la noche estallaremos de júbilo con la celebración de la Vigilia Pascual, la noche de las noches, la noche más bella e importante de todo el año para un cristiano. Estos son lo que se llaman los oficios, que es de lo que vamos a ir hablando estos días. Sí que es verdad que la Semana Santa, aparte de eso, tiene muchas otras experiencias y vivencias, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares de nuestro país y en otros países se hacen lo que se llaman las procesiones, donde se saca a las calles imaginería religiosa de la pasión, ¿no? De Jesús, muchas veces en el Huerto de los Olivos, en la Última Cena, la mayoría en las cruces, atado a la columna, por ejemplo, que es precioso. En Valladolid tienen una imagen espectacular de Jesús atado a la columna donde le daban los azotes, etcétera, ¿no? Y de la María, de la Virgen María, ¿no? Con tantas advocaciones diferentes, pero sobre todo la que más reina en esta Semana Santa es la Dolorosa, ¿no? María la Dolorosa. Pero bueno, esto digamos que forma parte de la religiosidad popular y es la manera en la que el pueblo también celebra el gozo de la Pascua de manera muy catequética, muy visual, ¿no? Manuel Paricio, preguntas, ¿la noche más importante no es la de Navidad? Pues mira, la de Navidad y la de la Vigilia Pascual están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque si hubiera habido Navidad y no hubiera habido Vigilia Pascual, la Navidad no carecería de valor, carecería de sentido, porque diríamos que Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre, es algo maravilloso, pero ¿para qué? ¿Para qué se ha hecho hombre? ¿No? Es decir, ¿por qué Dios iba a hacerse hombre y hacerse uno de nosotros si no hay un motivo? No tiene sentido, ¿no? Lo que da sentido a la noche de Navidad, que es en la noche de la encarnación, es precisamente la noche de la resurrección, ¿no? Es decir, cuando da sentido a esa encarnación, Dios se encarnó para salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Por medio de la cruz y la resurrección. Es una salvación de redención, ¿no? De liberación de nuestros pecados, digamos así. Y eso fue por medio de la cruz. Y la resurrección es la que da sentido a la cruz y la que avala la encarnación. Por eso, Navidad y Vigilia Pascual están íntimamente relacionadas. Aparte, una enriquece la otra, y viceversa. Porque el hecho de que haya encarnación quiere decir que el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento humano también. Un sentimiento profundamente humano. Jesús se entregó al sufrimiento, al dolor y a la muerte, ¿no? O sea que esa es la realidad que ratifica la encarnación de Navidad, ¿no? Entonces, Navidad y Vigilia Pascual, muy buena la apreciación de Manuel, están íntimamente relacionados, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, ¿qué es lo que celebramos entonces el Jueves Santo, ya en concreto centrándonos sobre todo en el Jueves Santo? Pues yo creo que todos podríamos decir, ¿no?, fácilmente, que lo que sabemos ya de muchos años es que el Jueves Santo celebramos, primero, la institución de la Eucaristía. Segundo, la institución del ministerio sacerdotal. Tercero, el Día de la Caridad Fraterna. Estos podrían ser los tres ejes sobre los que pivota la fiesta del Jueves Santo. La institución de la Eucaristía,
la institución del orden sacerdotal y el día del amor fraterno, ¿no? Eso vendría a ser. ¿Por qué decimos que es el día de la institución de la Eucaristía? Bueno, sabemos que lo que celebramos ahí es que Jesús celebra la Pascua judía, pero le da un sentido nuevo. A esa Pascua judía Jesús le llena de un sentido profundo de que es su cuerpo y su sangre ahora lo que da sentido a la Pascua. ¿Qué es lo que celebraban los judíos en la Pascua? Celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pesaj en hebreo significa Dios pasa, el paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conmemoraba? El momento en el que, empezando por el dintel manchado con la sangre del cordero, que entonces el ángel exterminador pasaba de largo, ¿vale? Luego al pueblo que pasa de la esclavitud a la libertad, atravesando el Mar Rojo, ¿eh? Todo ese simbolismo es lo que los judíos conmemoran cada Pascua. Y de hecho el Pater Familias es el que en la celebración de la Pascua judía les explica a la familia qué es lo que celebramos hoy. Recordamos esto. Es un recuerdo de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto a la liberación a la tierra prometida, ¿no? El paso del Mar Rojo tiene un sentido teológico muy bello que luego nosotros lo hemos cristianizado y lo hemos dado a través de los santos padres de los primeros siglos un sentido de figura, de forma, de prefigura. Luego hablaremos de esto, de imagen. Los primeros santos padres veían en aquel paso a través del Mar Rojo el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad, y entonces decían, igual que por otro agua que se llama el agua del bautismo, nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la resurrección de los que somos hechos hijos de Dios, ¿no? No sé si veis, esto es muy importante también, muy interesante, lo que los santos padres llaman prefigura o imagen, para poder leer el Antiguo Testamento con los ojos cristianos. Esto es súper importante. Aprender a leer el Antiguo Testamento desde la fe cristiana. Entonces aprendemos a saber interpretar también muchos signos que ocurrieron en el Antiguo Testamento como ya prefigura de lo que iba digamos así, a revelarse en plenitud con la presencia de Jesús, ¿no? Bien, pues entonces, Jesús en la última cena, cuando celebra la Pascua judía, hay un momento en el que coge el pan y el vino y le da un sentido. Y el sentido es, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y el mismo Jesús es el que le dice a sus discípulos, haced esto en memoria mía. Es decir, que hay un mandato de Jesús de seguir conmemorando esa experiencia eucarística. La palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias. ¿Y por qué llamamos Eucaristía a eso que llamamos la misa también? Porque lo que hacemos es dar gracias al Padre, a Dios, por el sacrificio salvífico de su Hijo, por lo que Jesús hizo, que fue entregar su propia vida para nuestra salvación. Entonces, es una acción de gracias por ese regalo de la salvación, por ese regalo del misterio pascual que llamamos, que es que Jesús dijo sí hasta el final, incluso hasta dar la vida, ¿no? Y esto es algo precioso. Por eso lo llamamos Eucaristía. ¿Y por qué decimos que el Jueves Santo es el día en que celebramos la institución de la Eucaristía? ¿Es que antes no había Eucaristía? No, antes no había Eucaristía. La Eucaristía la instituye de alguna manera Jesús cuando en esa última cena con sus discípulos transforma el sentido de la Pascua, haciéndose él el protagonista del sentido de la Pascua, ¿no? Ya no es un recuerdo de la liberación de Egipto, ahora es una conmemoración, es decir, una actualización del sacrificio de Jesús que sigue salvándonos aquí y ahora, hoy. El gesto que hace Jesús de la salvación no fue un acontecimiento histórico en un momento, simplemente, sino que hay una continuidad en el tiempo, porque nosotros decimos que Dios es eterno. Cuando decimos que Dios es eterno, quiere decir que para Él no están las limitaciones espaciotemporales. ¿Os acordáis que hablamos de esto una vez? Es decir, no está
encorsetado entre el ayer, hoy y mañana. Por eso decimos que Cristo es Dios ayer, hoy y siempre, porque en Dios no hay tiempo, hay eternidad. Entonces, en esa eternidad es cuando nosotros decimos que en la voluntad de Dios de salvarnos se sigue actualizando. Cada Eucaristía es una conmemoración, es un volver a actualizar, a hacer real, presente ese sacrificio de Jesús que nos recuerda: yo he dado la vida por vosotros, por amor, ¿no? Entonces, el día de la institución de la Eucaristía. Segundo, hemos dicho, el día de la institución del sacerdocio ministerial. Hay aquí que hacer una pequeña diferencia. Sacerdotes somos todos los bautizados. Desde el momento en que nos bautizamos, nos dicen, cuando nos imponen el santo crisma en la cabeza, nos dicen, se pone aquí en la coronilla, y se dice: para que entres a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Vale? Sacerdote, profeta y rey. Para que tú entres a formar parte de Cristo y seas también sacerdote, profeta y rey. Entonces, por eso decimos que todos los cristianos, desde nuestro bautismo, somos hechos sacerdotes. Ese sacerdocio común que se llama, ¿no? Aquí hay una apreciación que a mí me parece muy bonita. ¿Qué significa realmente un sacerdote? ¿Qué significa sacerdote? Sacerdotis, sacer sacro, dos dotis, en latín. Sacer sacro significa sagrado. Dotis, el don de lo sagrado. ¿Qué quiere decir el don de lo sagrado? El sacerdote es el que trae el regalo de lo sagrado, el que hace presente lo sagrado en medio de lo profano, vamos a decir, ¿no? Aunque para Dios ya no había sagrado y profano, porque todo fue asumido por él, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Hacer presencia de lo sagrado. Por eso tú y yo, que somos sacerdotes, entendido como sacerdocio común por nuestro bautismo, estamos llamados a regalarle al mundo la presencia de lo sagrado. ¿Cómo? Con nuestra fe, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con una fe que se transmite, una fe, una esperanza, un amor que se transmite con la vida y que da ejemplo a otros, ¿no? Que cuestiona, que plantea a otros, ¿no? Eso significa ser sacerdote, que intercedes por otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cada día ahora? Estamos rezando por los enfermos, estamos pidiendo por los que los cuidan, y esa oración de intercesión es ejercitar nuestro sacerdocio común. Por eso, cuando vamos a misa los domingos, no vamos a título personal. No es que yo, Juan Molina, o tú, Carlos Cardoña, o Elena Brise, o Ángeles López, a los que voy viendo ahora aquí, los primeros que veo, no es que tú a título personal vayas a la misa porque tú quieres ir, no, sino que tú, que formas parte de la Iglesia desde el bautismo, tú ya entraste a formar parte del cuerpo de Cristo. De manera que cuando tú vas a la misa, tú lo que haces es unirte en comunión con el cuerpo, que es la Iglesia. Que el cuerpo va en búsqueda de su cabeza, que es Cristo, para que cuerpo y cabeza den gloria a Dios. Es decir, perdonad si el lenguaje es un poquito así, pero creo que se entiende. Si no se entiende, decídmelo. Decir, no se está entendiendo lo que dices, y lo explico de otra manera, ¿vale? Pero entonces, nosotros, Iglesia, desde el bautismo, somos cuerpo, que en cada Eucaristía lo que hace el cuerpo es venir en búsqueda de su cabeza, que es Cristo, para que cuerpo y cabeza, lo que se llama el cuerpo místico, dé gloria al Padre. ¿Por qué da gloria al Padre? Por tanto amor que llevó a que Jesucristo nos salvara, nos levantara, nos alzara para poder ir al encuentro del Padre, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es un poquito el sentido más teológico, vamos a decir, de por qué el sacerdocio común. Y cuando uno entiende esto, vive la Eucaristía de una manera muy diferente. Ya no es que soy yo a título personal, individual, que me gusta más o menos ir a misa, que me divierte más o menos o me aburre más o menos, sino que significa yo estoy llamado a unirme en comunión con mi cuerpo, que es la Iglesia. Hay otra imagen muy bonita de la Iglesia, aparte de cuerpo, que es esposa. Para que la esposa, que es la Iglesia, vaya al encuentro de su esposo, que es Cristo.
para esas bodas nupciales que se dice que es la Jerusalén celeste, ¿no? Entonces, toda la misa en realidad es un unirse del cuerpo de la esposa con la cabeza del esposo para dar gloria al Padre por el don tan bello de la Eucaristía, del misterio pascual, de la entrega de Jesús por amor y para recordarnos lo mucho que valemos, para que recuperemos el sentido pleno de lo que es el ser humano. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que es que en la figura de Jesús se ve, se percibe, se contempla, se expresa, se manifiesta la perfección de lo que Dios pensó cuando creó al ser humano. Viendo cómo vivió Jesús, entendemos cómo Dios querría que viviéramos tú y yo. ¿Cómo vivió Jesús? Dando la vida por los demás y dando gloria al Padre todo el día. No había día que Jesús no pasara amando y dando gloria a su Padre. Y así también nosotros, que entramos a formar parte de este Cristo, también estamos llamados a vivir como Él, dando la vida por los demás y dando gloria al Padre en todo lo que hagamos, ¿no? Esto es un poquito, un sentido un poquillo más amplio hasta ahí, ¿no? Entonces, estamos diciendo la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial es que el sacerdote común es hecho en el momento mismo del bautismo. Tú y yo, bautizados, somos sacerdotes en cuanto hemos entrado a formar parte con el santo crisma de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Paréntesis. Cuando tú miras el presbiterio es la zona donde el sacerdote celebra, cuando preside la Eucaristía. Cuando tú miras el presbiterio, si os fijáis hay 3 locos, no locos de locura, sino de lugares, 3 lugares, que son como 3 epicentros, que se suman a la celebración litúrgica. Uno es, el más central, el altar, donde se acontece el sacrificio. El altar hace referencia al sacrificio. Del mismo modo que en la antigüedad se sacrificaba a los animales en altares, también Cristo con su único y gran sacrificio en el altar. Por eso las velas en el altar también hacen referencia al sacrificio, para que de un lado al otro de la tierra se dé gloria al Padre. Del mismo modo, por eso se pone una vela en un lado y otra vela en otro, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces el altar hace referencia al lugar del sacrificio, ¿vale? Hay otros 2 lugares. Está el ambón, y el ambón hace referencia al lugar de la palabra, donde se manifiesta, donde se expresa Dios con su palabra, ¿no? Dios habla por medio de su palabra. Y tendríamos un tercer lugar, que es el lugar de la sede. La sede es el lugar desde donde el sacerdote, digamos así, preside la celebración, anima la celebración y hace las veces del Cristo cabeza, ¿no? Entonces, si os fijáis, altar, ambón y sede. ¿Qué hemos dicho antes? Para que entres a formar parte de Cristo. Sacerdote, altar. Profeta, sede, ambón. Y rey, sede. Porque el sacerdote, ya desde la antigüedad, es el que ofrecía sacrificios. Y los sacrificios se ofrecen en el altar, sacerdote. Porque profeta es el que habla con palabra, el que da la palabra de parte de Dios, ambón. Y el rey es el que está en la cátedra, en la silla, digamos, desde donde organiza, coordina, gobierna, educa, enseña, etcétera, 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 a su pueblo, ¿no? Entonces, por eso los 3 lugares, ¿no? Sacerdote, altar, profeta, ambón, donde se proclama la palabra, y rey, sede, ¿vale? Sacerdote, profeta y rey. Muy interesante, ¿no? Me parece a mí. Preguntan por aquí, ¿yo soy sacerdote? Sí, yo soy sacerdote común, como tú, como todos los que están bautizados, pero aparte, la Iglesia me ha pedido que sea sacerdote ministerial. La palabra ministerio significa servicio. Es decir, que mi lugar dentro de la Iglesia es ser un sacerdote al servicio de otros sacerdotes, que sois vosotros. El sacerdote ministerial es el que va a tener las funciones de Cristo en la animación de la comunidad. El sacerdote ministerial, ministerio, servicio. ¿Se puede proclamar el Evangelio desde la sede? La respuesta es negativo. Eso se llama abuso litúrgico.
La sede no es el lugar para proclamar el Evangelio. La sede es el lugar, hablando de la Eucaristía, ¿no? La sede es el lugar donde se da inicio a la Eucaristía, donde se pueden hacer los ritos iniciales, donde incluso se puede predicar, sí, la homilía sí se puede hacer desde la sede. De hecho, es uno de los lugares también, la sede, porque la sede hemos dicho que es esa función de animar, de exhortar, de enseñar, ¿no? Y de gobernar. Entonces, el lugar de la sede es un lugar donde también se enseña. Por eso el sacerdote puede predicar desde la sede, porque desde la sede está enseñando al pueblo, ayudándole a interpretar la palabra y dándole unas enseñanzas que complementen de alguna manera lo que ya la palabra ha manifestado de por sí, ¿no? Pero la sede no es el lugar para proclamar la palabra, ni mucho menos. Eso es un abuso litúrgico. Ni la sede ni el altar. Ni la sede ni el altar son lugares para proclamar el Evangelio. Estamos hablando, por supuesto, siempre en un contexto litúrgico normal, porque alguno puede que a lo mejor esté pensando y diga, madre mía, entonces ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás celebrando la misa en tu habitación, en tal y cual, y ahí no hay ni sede, ni ambón, ni altar, no hay nada? Y es verdad, pero es una circunstancia extraordinaria, es decir, no es lo normal y no es lo litúrgico, no debería de ser así. Es más bien por el peso pastoral de que podáis escuchar y ver la celebración, ¿no? Entonces, el lugar propio para proclamar el Evangelio y las lecturas se llama ambón. El lugar propio para celebrar el sacrificio eucarístico se llama altar. Y el lugar propio para presidir, gobernar y enseñar la palabra se llama sede. Y muy bien, aquí hay alguien que pregunta y dice, ¿entonces la cátedra se le llama donde solo el obispo se sienta? Afirmativo. La cátedra suele estar únicamente en la catedral. De ahí viene la palabra catedral, del lugar donde está la cátedra. Cátedra significa silla. La silla es el lugar desde donde el obispo, pastor de los pastores, es el pastor de la iglesia local, gobierna, enseña y rige la iglesia. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, los sacerdotes que trabajan en una catedral, cuando celebran la Eucaristía, no se sientan en la misma silla, en la misma sede que el obispo, ¿eh? No. Los que trabajan en la catedral, ellos cuando celebran la Eucaristía, si está el obispo claro que se sienta ahí, en su cátedra, en su sede. Pero si no eres un obispo, tú no eres el obispo, no te sientas en el lugar del obispo, en la cátedra del obispo. Tienen otra sede aparte desde donde celebran, ¿no? Pregunta alguien por aquí, ¿una misa de campaña tampoco hay sede? Claro, pero una misa de campaña es una misa de campaña. Ahora bien, por ejemplo, en una misa de campaña lo normal sería que se lea la palabra de pie, fuera del altar ese que se haya improvisado, que sea un lugar digno, ¿no? ¿Verdad? Esa sería la idea. Estamos siempre hablando y explicando cómo tendría que ser en un contexto ordinario, es decir, no en una circunstancia extraordinaria. Una misa de campaña es como una misa, por ejemplo, estás en una guerra y un sacerdote, el pater, ¿no?, que celebra la misa en plena guerra, igual tiene que usar, porque no tiene mesa, tiene que usar un tanque como mesa, bueno, pues como altar. No es el lugar, ni mucho menos, pero es una realidad extraordinaria. Pero estamos hablando de lo ordinario, ¿no? Entonces, lo ordinario, por eso cuando entréis en la iglesia otra vez, con ganas, con alegría, cuando nos levanten la veda, lo primero que podríamos hacer, ya lo sabemos, pero bueno, es percibir estos detalles tan bellos, ¿no? Es decir, los tres lugares, los tres epicentros desde donde se celebra la acción litúrgica, ¿no? El altar, el sacerdote, el ambón, profeta, y la sede, rey, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Bien, este era el paréntesis, cierro paréntesis, vuelvo a la explicación que estaba diciendo antes, ¿no? Estábamos explicando la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Y habíamos dicho que servicio, ministerio, significa servicio. Por eso, cuando decimos, ¿tú en qué ministerio te involucras en la iglesia? Por ejemplo, si cantas, estás en el ministerio del canto. Si lees, estás en el ministerio de los lectores, ¿no? Y así podríamos ir diciendo que se llaman recibir los ministerios,
significa también recibir ese encargo de la Iglesia para servir a la comunidad desde un lugar o desde otro, ¿no? Entonces, el sacerdote ministerial es aquel que es ordenado por el obispo en nombre de la Iglesia para que tú ejerzas ese servicio al pueblo de Dios, ¿no? Pero siempre el sacerdote es colaborador de su obispo. En realidad es el obispo, ¿verdad? Y nosotros sacerdotes colaboramos con el obispo en ese servicio al pueblo. Pero el pastor, con mayúsculas es Cristo, perdón. Pero el pastor de la diócesis es el obispo y todos los sacerdotes somos, digamos así, colaboradores con nuestro obispo. Por eso, el Jueves Santo se celebra la misa crismal. La misa crismal, que se celebra normalmente los jueves por la mañana, vuelvo a decir, en algunas diócesis, por cuestión pastoral o práctica, en vez del jueves se pasa a los martes normalmente, al martes santo. Pues ¿por qué la misa crismal? Porque es precisamente el momento en el que el pastor de la diócesis, el obispo, convoca a todos sus sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo de Dios que quiera, para, primero, renovar las promesas de nuestro ministerio sacerdotal. El día de la misa crismal, no va el pueblo a renovar sus promesas bautismales, no es eso, no ese es el sentido. Eso lo haremos en la vigilia pascual. En la vigilia pascual renovaremos nuestras promesas bautismales. En la misa crismal son los sacerdotes los que renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es decir, donde el obispo nos va a hacer unas preguntas y nosotros vamos a responder, a actualizar nuestro compromiso para seguir siendo colaboradores del obispo allí donde estamos sirviendo a nuestro pueblo. Esto es importante. Entonces decíamos que por eso en la misa crismal se celebra una misa donde el pastor de la diócesis convoca a todos los que colaboran en esa diócesis ministerialmente, a todos sus sacerdotes. Aparte de renovar las promesas sacerdotales, también se bendicen y se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los 3 óleos que se van a utilizar el resto del año en los sacramentos. Por ejemplo, los 3 óleos que se bendicen es el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Santo Crisma, ¿vale? Entonces, pongo un ejemplo para no entretenernos mucho en el tema de los óleos, ¿no? Pero es muy interesante, nos daría también para hablar tranquilamente y largo y tendido sobre esto, de manera muy bella, ¿no? Lo digo porque si habéis estado en algún bautismo, por ejemplo, habréis visto que a veces el sacerdote tiene 3 óleos y utiliza solo 2, porque el óleo de los enfermos se utiliza solamente en la unción de los enfermos. Y yo aquí insisto siempre, a mí me gustaría que desecháramos de nuestra cabeza la expresión extrema unción. A mí no me gusta nada. Porque extrema unción tiene connotaciones de finiquito. La extrema unción significa, ya está, te dan la extrema unción y tú ya te vas para otro barrio, que decimos popularmente, o te vas a la casa del padre, ojalá, ¿no? Pero en realidad no. Es decir, la unción de los enfermos tiene la finalidad también de ser fortaleza, lucha, para la lucha contra la enfermedad, fortaleza para darle al enfermo el ánimo, el consuelo, para seguir luchando contra la enfermedad, para poder reintegrarse luego a su vida, si Dios lo quiere, ¿no? En el caso de los enfermos ya graves, también sirve de viático de alguna manera para poder, preparar al moribundo para que vaya con más dignidad al encuentro del Señor, ¿no? Vale. Pero es ahí donde nosotros ponemos el aceite de los enfermos, el óleo infirmorum, ¿vale? Muy bien, pero, sin embargo, como muy bien dice Gretel, bautismo, confirmación, unción, sacerdote, vamos a explicar un poquito todo esto. En el bautismo, exactamente, Teresa, se puede recibir varias veces la unción de los enfermos. Hombre, obviamente, la unción de los enfermos es un sacramento que se administra a enfermos que o sean enfermos de una cierta gravedad o enfermos ya por cuestiones de edad o tal, o cuando uno vaya a presentarse ante una operación que supone un cierto riesgo para la salud, etcétera, entonces es cuando se recomienda la unción de los enfermos. Si yo tengo un constipado, no voy a recibir la unción de los enfermos, ¿vale? Vamos, no tiene sentido.
Pero un constipado, no digo otras cosas más graves. Pero, por ejemplo, hay una práctica que a veces hay varios sacerdotes que solemos hacer cuando estamos en parroquias, que es una vez al año, por ejemplo, o en determinado momento, poder celebrar, hacer una celebración con los mayores, con los que ya son muy mayores, para de unción de los enfermos, para prepararlos también en sus enfermedades, y por si se da el caso de alguien que fallezca repentinamente, pues que también se haya preparado, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, yo he vivido experiencias muy bonitas en alguna residencia de ancianos donde he estado, que querían recibir la unción, y en su sano juicio, no. Aquí hay un problema, y es que muchas veces hay familias que, como todavía entienden extrema unción, finiquito, se va a morir el enfermo, no quieren llamar al sacerdote hasta el momento en el que ya el enfermo casi ha perdido el conocimiento, o lo ha perdido, para que así no se asuste cuando vea llegar al sacerdote. Y esto es un error, una pena hacerlo así. No hay que hacerlo así. Y hay que educarnos, por eso la importancia de la formación, que decíamos, pero ¿por qué es que hay alguien que no puede oírme y otros sí? Esto es muy raro. Si unos sí y otros no, es un misterio. Digo esto, que la idea es que se llame al sacerdote cuando uno está en una cierta gravedad, pero todavía consciente de lo que está haciendo. Lo digo porque si no, claro, muchas veces a mí me han llamado para darle la unción de enfermos a alguien que ya estaba totalmente inconsciente. Pero entonces que es un poco como algo, entre comillas, mágico, ¿no? Como si llegando el sacerdote, entonces esa persona se va... ¿Me explico? Nosotros hemos de entender muy bien que la unción de los enfermos y ese óleo tiene un sentido de sanación del cuerpo y del espíritu, ¿vale? Entonces, no esperéis al último momento para llamar a los sacerdotes. No, es un error. Llamémosle antes para que el enfermo pueda encomendarse, pueda hacer una buena confesión con el sacerdote y pueda prepararse, ¿no? Volvemos a decir, cuando es un enfermo que está moribundo. Y cuando es algo con cierta gravedad, recibirlo también nos hace bien para ir fuertes a una operación o a una cosa así, ¿vale? Bueno, entonces, no quiero hablar de la unción porque no estoy hablando hoy de los sacramentos, solamente estoy poniendo como ejemplo, a raíz de la misa crismal, que se bendicen esos, se consagra el crisma, ¿no? Se bendicen los óleos, se consagra el crisma. Entonces, el santo crisma, fijaos que se da en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal y episcopal, porque es un momento en el que el crisma, la palabra crisma, hace referencia a Cristo en griego. Cristo, crisma quiere decir, es el óleo que te configura con Cristo, digamos así, ¿no? Por eso hemos dicho en el bautismo que con el santo crisma había esa oración tan bella que decía, para que entres a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y miembro de su iglesia, ¿verdad? Sin embargo, el otro óleo, el óleo de los catecúmenos, es el óleo que se pone en el pecho y que se pone mientras la oración pide el perdón del pecado original, ¿vale? Bueno, muy bien. Hago un reset para volver otra vez a nuestro Jueves Santo, que estoy explicando el Jueves Santo, lo que pasa es que de aquí me he ido para aquí, para allá, al Tríodo Pascual, etc. Entonces, volviendo otra vez, hemos dicho Jueves Santo, misa crismal, el pastor, que es el obispo, convoca a todos sus sacerdotes y diáconos para renovar las promesas de nuestro servicio, de nuestro ministerio, y a la vez para hacer la bendición y consagración de esos óleos. Vale. Luego, sin embargo, en la celebración de In Cena Domini, que significa en la cena, durante la Cena del Señor, en la Cena del Señor, es el momento en el que hemos dicho que se conmemoran tres instituciones. La institución de la Eucaristía ya la hemos explicado, la institución del ministerio sacerdotal ya lo hemos explicado, nos queda la tercera, el Día del Amor Fraterno. Por eso, todos los Jueves Santos se proclama el Evangelio del lavatorio de los pies, que es un recuerdo de lo que Juan entiende también para explicarlo de alguna manera así, ¿no? En el Evangelio de Juan no hay directamente una narración de la última cena de Jesús, pero sí hace una mención que durante esa cena Jesús se agachó, se puso de rodillas ante sus discípulos, se ciñó la toalla, cogiendo la jofaina, se puso a lavarles los pies.
Y ese acto de servicio que hacían normalmente los esclavos o la gente de una casa cuando venía alguien a visitarle, no olvidéis que en aquella época no iban con zapatos como nosotros, van con sandalias, que no había asfalto como ahora, sino que es tierra. Entonces cuando alguien entraba de la calle, un gesto de hospitalidad y de servicio era al huésped lavarle los pies, ¿no? Bueno, pues normalmente o los esclavos decimos o alguien así, ¿no? Jesús adoptó esa función, haciéndose servidor de sus discípulos. Por eso el Jueves Santo escucharemos cómo Pedro dice: ¿lavarme los pies tú a mí? Ni hablar. Porque Pedro, con ese espíritu que tenía, ese carácter estupendo que tenía, dice: ¿cómo puede ser? Tú eres el maestro y yo soy el discípulo, y tú estás haciendo una función que no es propia de un maestro, sino de un esclavo. Dice: no, a mí no me lavarás los pies. Y es cuando Jesús le responde: ¡ay, Pedro! Si yo no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y es cuando Pedro responde: entonces no solo los pies, la cabeza entera, todo entero. ¿Por qué? Está claro, ¿no? Bien. Bueno, pues el Jueves Santo recordamos también ese gesto, con ese gesto del lavatorio de los pies, que todos los cristianos estamos llamados a ser servidores unos de otros. Todos los cristianos estamos llamados a vivir en el día a día con esa actitud de servicio, como el lavatorio de los pies, para cuidarnos unos a otros, para ponernos siempre al cuidado de los demás, ¿no? Emilia pregunta: ¿por qué los sacerdotes no quieren lavar los pies a mujeres? Mira, esto hace referencia a que Jesús le lavó los pies a sus 12 discípulos. Y entonces, normalmente los sacerdotes tenían a los 12, hasta hace poco, que ahora ya sí que está permitido que haya hombres y mujeres, y niños y ancianos. Yo lo que hacía, siempre lo he hecho cuando estaba en parroquias, es coger todos los tipos de personas que hay en una parroquia: jóvenes, adultos, ancianos, niños, enfermos, y lavarle los pies como un gesto también de actualización de ese servicio del ministerio sacerdotal, ¿no? Donde yo me pongo al servicio de mi pueblo, igual que Cristo se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y a mí me gusta más este sentido que no meramente un sentido de memoria de lo que Jesús hizo con sus 12 apóstoles, que eran varones, ¿no? Yo creo que un sacerdote es una cosa buena que haga este gesto también, entendiéndolo como una actualización de mi compromiso como sacerdote, que he sido enviado a serviros, es este. Yo vengo aquí a cuidaros y a serviros, ¿no? Que el Papa dispone que las mujeres puedan participar en el lavatorio de los pies y ordena cambiar la liturgia del Jueves Santo para que no sean solo hombres los elegidos para este rito. Y lo hizo en una carta con fecha de 20 de diciembre del 2015, que el Papa Francisco envió al cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El Papa dijo, literalmente: dispongo, por lo tanto, que se modifique la rúbrica en la que las personas elegidas para el lavatorio de los pies deban ser hombres o muchachos, porque hasta ahora en el misal constaba para este rito de la misa de la Cena del Señor la siguiente indicación en una rúbrica: los varones designados acompañados de los ministros. Pues bien, con este cambio la fórmula varía de la siguiente manera: los que han sido designados de entre el pueblo de Dios son acompañados por los ministros. El objetivo es que los pastores puedan designar un pequeño grupo de fieles que represente esa variedad y unidad de cada porción del pueblo de Dios al que sirven. Y ese pequeño grupo puede estar compuesto de hombres y mujeres indistintamente, y es conveniente que lo formen parte de él jóvenes, ancianos, sanos, enfermos, clérigos, consagrados, laicos, tal y como lo describe el culto divino en el decreto que fija esta reforma. Pero hace una mención, hay que mencionar, que no es el primer papa que cambió esta rúbrica, porque este rito ha evolucionado desde el siglo XII. En 1955 el Papa Pío XII lo cambió también, y en 1970 se actualizó por Pablo VI. Bueno, lo importante es que ese rito del lavatorio de los pies, según esta nomenclatura, este dato que nos da del Papa Francisco, se puede efectivamente que sea hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, enfermos, sanos, consagrados. Imagínate que en una parroquia hay una comunidad de religiosas. Pues qué bonito que haya una religiosa también ahí a la que el sacerdote le lave los pies, ¿no?
Muy bien, pues esto es un poquito el sentido, a grosso modo, lo hemos explicado, no hemos ido a ir a la celebración pura y dura con las lecturas y todo, pero yo creo que da un poquito una visión muy bella de lo que vamos a celebrar el Jueves Santo, ¿no? Por eso tiene sentido que nosotros no lo vamos a celebrar telemáticamente, en privado, digamos, los que estemos, sino que yo los oficios os invito a que participemos por la televisión o por la radio de los oficios que hacen más solemnes y más bien hechos, ¿no? Más bien celebrados, guardando bien las formas también, que son importantes, y por eso lo veremos el Jueves Santo a las 6 de la tarde desde Roma con el Papa Francisco, ¿vale? Bueno, pues es el tiempo de las preguntas. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Bienvenida. Hemos explicado, por si acaso alguien no lo ha oído, lo que preguntaban de si por qué se pone óleo en el altar, y la respuesta es porque cuando una iglesia se construye nueva, se consagra. Y la mejor manera también va el obispo, y entonces hay una serie de ritos y de gestos muy bellos, y uno de ellos es echar el óleo santo por el altar para consagrarlo, ¿no? Muy bien, pues con todo esto que hemos hablado, que hemos tocado temas muy diversos, nos hemos ido de un sitio a otro, pero todo suma, y aquí damos por finalizado esta pequeña reflexión catequesis sobre el Jueves Santo, con el añadido de todas esas otras cosas, con el deseo de que os sea útil para la reflexión y para valorar todavía más y vivir con mayor intensidad este hermoso Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, institución del ministerio sacerdotal y el día del amor fraterno. Les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para servir.